Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Reinaldo Ladaga. Reinaldo, muchas gracias por estar en Entrevidas. No, gracias a vos, es un gustazo. Un placer enorme. Voy a estar hablando, con Reinaldo de su flamante libro Atlas del Eclipse, que es un ensayo, crónica de viaje, libro de viajes. ¿Cómo lo definirías vos? Y la verdad es que es el problema que tengo yo y el problema que ha tenido mi editor para distribuirlo, porque es un libro bastante híbrido, es en un sentido una historia alternativa de Nueva York, es una crónica de Nueva York durante la pandemia, es un pequeño ensayo sobre Edgar Allan Poe, es un libro de fotografías también, y es en algunos casos, pero muy pocos, un libro de ficción. La verdad que es un libro que me encantó, lo muestro. Bueno, publicado por la gente de Galaxia Gutenberg. De paso, agradezco mucho a Roxana Bávaro de Riverside. La verdad que es un libro que me gustó muchísimo y ahora vamos a hablar un poquito de él. Quería preguntarte, primero, ¿qué proceso digamos, investigación hiciste porque la verdad que hay mucha bibliografía, mucha Sí. información, mucha lectura, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo Bueno, previo? yo soy, yo tengo una formación académica, fui profesor universitario hasta acá en los Estados Unidos, sobre todo, primero en Argentina, pero después por 25 años en los Estados Unidos, y de modo que tengo el hábito de la investigación. Pero en este caso en particular el proceso fue francamente inesperado, como verán si leen el libro. Yo muy pronto, cuando la pandemia se declaró, en marzo del 2020, me enfermé, debo haber sido de los primeros en enfermarme, la pasé muy mal, pero sobreviví. Y para salvar la cordura empecé a realizar caminatas por la ciudad. Primero caminatas por Manhattan, ¿no? Para ver cómo era la ciudad en este momento de suspensión. Pero de a poco, a medida que fui siguiendo el rastro del virus por la ciudad, dónde era que la gente se enfermaba, dónde era que la gente se moría, dónde iban los enfermos, dónde iban los muertos, dónde estaban ¿no? Cuáles eran las zonas afectadas, comencé a caminar cada vez más hacia la periferia de la ciudad, hacia los barrios más marginales en los cuales vive la gente que mantuvo a la ciudad en funcionamiento durante varios meses. Hice eso durante 3 semanas, caminando 10, 15 kilómetros por día, tomando fotografías con mi iPhone, y leyendo con una avidez enorme todo lo que encontraba que me permitiera explicarme por qué lo que sucedía en tal lugar de la ciudad y no en tal otro, ¿no es cierto? ¿Por qué el mapa de la pandemia en Nueva York tenía la forma que tenía, ¿no? Tomé al virus un poco como una suerte de revelador de la estructura de la ciudad, y para eso pasé por libros de historia, de urbanismo, de sociología, etcétera, de una manera muy rápida, casi al mismo tiempo que escribía. Bueno, aparece también Edgar Allan Poe. Y la primera fotografía que tomás, o sea, que de hecho lo nombrás ahí, ¿no? Que es la última yo anoté acá, ¿no? La última que tomaste antes de que Nueva York se detuviera. Es Sí, terrible, ¿no? Es una procesión de animales. sí. ¿Cómo fue eso? La verdad que es impresionante. Bueno, después, ojalá invito a la gente que se acerque al libro, ¿no? Hay unas fotografías impecables que fuiste sacando vos a lo largo, Sí. ¿no? De que ibas escribiendo el libro. Pero este de los animales es Sí, impresionante. bueno, es que es cierto, ciertamente, preparándose para cerrar el zoológico. En el zoológico hay una multitud, en el zoológico acá hay una multitud de réplicas de animales que están distribuidas por el En el parque, zoo del Bronx, ¿no? en el zoológico del Bronx. Cuando se empezaron a disponerse a cerrarlo, todavía no habían anunciado el cierre. Yo había ido porque es algo que hago, ¿no? Caminar.
incluso antes de la pandemia. Y efectivamente habían empezado a envolver con unas gasas blancas estos animales y a acumularlas en ciertas partes del parque para después llevarlos a algún depósito, me imagino, ¿no? Claro, como Pero muy, muy lúgubre, efectivamente ¿no? lo que se veía era una procesión de animales de formas vagas porque estaban cubiertos con estos telones, ¿no es cierto? Y solo después caí en que este era el preludio de la pandemia, ¿no? No, De la increíble. envoltura de los animales, de las réplicas de los animales falsos para cerrar el parque. Y bueno, bueno, para que todavía no leyó el libro, bueno, ya algo contaste, ¿no? O sea, te enfermaste de COVID casi al principio, digamos, era como, digamos, debutaste casi, porque fuiste casi al principio de la Y pandemia. muy al principio de la pandemia me lo contagié en una sesión de ayahuasca. Uy, terrible, terrible. Además, bueno, digamos, vos contás en el libro, ¿no? Como que iban dando algunos síntomas, vos no tenías ninguno de esos síntomas, tenías otros. Exacto. Sí, la verdad es que yo creía que al principio vos tuviste, no sé si vos tuviste la enfermedad No, de la serie. Cuando la gente dice, es un poco como una gripe, miente. La experiencia para mí fue claro. bastante radical. No, nunca temí morir, pero el nivel de extenuación, de fatiga, de dolor que sentía, la verdad es que no lo había sentido nunca. Al mismo tiempo, no, como mis síntomas no eran los usuales del virus, sinceramente creía que era psicosomático. Por eso Bueno, empecé a sabés leer que cuando leí el empecé a libro, leer a ¿no? Poe. Si bien hay cosas terribles en el libro, porque la verdad que, digo, uno ahora toma distancia y por ahí lo ve de otra manera, más, bueno, que te ves bien y todo, ¿no? Pero, digo, en ese momento había gente que por ahí iba a ver al médico o virtualmente y era, no, es psicológico, ¿no? Y no, la verdad que había casos muy graves bueno, esto que contás, ¿no? Eh, ¿cómo fuiste escribiendo en paralelo, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo que se llama La fatiga, aparece ya Edgar Allan Poe con el entierro prematuro, por ejemplo. ¿Vos al momento de escribir ya tenías en mente o eso lo fuiste sumando después a una corrección? Eh, el libro cuenta bastante el proceso de escritura del libro, digamos, ¿no es cierto? Especialmente en los primeros capítulos. Yo no había leído a Edgar Allan Poe quizás desde la adolescencia o la primera juventud, ¿no? Y la combinación de la parálisis de la ciudad y mi propia parálisis personal causada por el virus me llevaron a recordar este cuento que me aterraba de niño y que le aterraba a mi madre también, De que se hecho, lo llama decís en el libro, claro. el fenómeno del entierro prematuro, que era una Claro. obsesión del siglo XIX, pero que todavía lo era en el Sí, siglo sí, que te XX, entierra en vivo, digamos, básicamente. el entierro en vida. Y entonces me dije, voy a leer este texto, ¿no? Lo volví a leer y seguí leyendo y descubrí que esa condición entre la vida y la muerte, ¿no? Ni muerto ni vivo, es la condición básica de los personajes de Poe, ¿no? Entonces, Poe comenzó a funcionar para mí como una suerte de lente que me proveía de imágenes, metáforas, perspectivas, para, en en un cierto sentido, extrañar la realidad, situarla en otro plano, ¿no? Por la vía eh, de la, de la retórica de Poe, ¿no? Y por otro lado me convirtió en un apasionado de la obra de Poe nuevamente, y hasta el punto de que la obra de Poe empezó a servirme no solamente como una fuente de imágenes y metáforas, sino también como una suerte de eh, inspiradora en términos de la estructura del libro. Poe era un escritor que escribía al mismo tiempo poemas, ensayos, ficciones, ¿no? Y hay un continuum entre todos estos géneros, cuando vos me preguntabas al principio sobre el género, que yo de alguna manera quería incorporar en mi libro, ¿no? Eh, esa diversidad genérica de la obra de Poe, que no conocemos Claro. lo suficiente porque identificamos a Poe
con los cuentos de terror, que son Eso, una también parte. esto lo contás, ¿no? Digamos que volviste mucho a estos libros de la infancia y como Claro, resignificaste también, ¿no? Otros textos de él. ¿Sabes qué? Bueno, algo que me pareció impecable en el libro, entre otras cosas, ¿no? De las que me gustaron, pero esto de mostrar, digamos, otra Nueva York, ¿no? La Nueva York que por ahí no te muestran, es como uno por ahí, yo nunca fui, pero es un sueño que tengo pendiente, pero digo, por ahí eso, digamos, de fantasía, ¿no? O el turista, la vida de turista, pero bueno, acá la idea es mostrar otra Nueva York que no es la excepcional, ¿no? Que uno dice, qué maravilloso todo, ¿no? Porque en realidad no es maravilloso. exacto. Sí, Nueva York, como toda gran ciudad, como Buenos Aires, tiene una mitología muy consolidada, ¿no es cierto? Nueva York es esto, ¿no es cierto? Nueva York es este barrio, es este edificio, es este, ¿no? Es esta imagen, es esta historia. Por supuesto que la Nueva York real es infinitamente más compleja y variada que la Nueva York que todos conocemos, y no solo te diría si no has estado en Nueva York, sino la que conocemos los que vivimos en Nueva York, ¿no es cierto? Claro. Del mismo modo que estoy seguro que los que viven en Buenos Aires tampoco conocen Exactamente. más que una parte, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la oportunidad que yo sentía que el virus me ofrecía, yo usé un poco el virus como, si, como orientación, ¿no es cierto? Y voy a dejar que las caminatas sean dictadas por el virus, ¿no es cierto? Voy a ir a donde el virus me dice que vaya. Claro, me pareció muy interesante esto, ¿no? Lo usás como marco y a Sí, su vez a Poe también, ¿no? Para ayudar en la estructura. exacto. Y entonces, porque de lo que se trataba es que uno no puede conocer lo que está afuera del mito o lo que está afuera de la imagen convencional de un determinado lugar, a menos que encuentre algo que te saque de allí, digamos, ¿no es cierto? Para mí usar el virus como orientación para mis caminatas en Nueva York era suspender mi propio juicio respecto a qué lugar es bello y qué lugar es feo, qué lugar es interesante y cuál no lo es, ¿no es cierto? Entonces, lo que me permitió es ver una Nueva York que no es ni la Nueva York brillante del turismo, ni tampoco la Nueva York dramática a la, digamos, los gangs o el crimen, Claro. ¿no es cierto? Pero viste que siempre hay algo del, bueno, esto es más yankee, ¿no? Digamos, pero hasta el sueño americano, todo, bueno, es más, a veces es más marketing, ¿no? De todo lo que pasaste, ¿no? Porque estuviste por cárceles, cementerios, ¿no? Bueno, por ejemplo, Coney Island, ¿no? Que después termina siendo un cementerio bueno, para indigentes. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que viviste? Lo que más me sorprendió fue, si querés, estos lugares donde como Coney Island, la playa de Rockaway, como el norte del Bronx, donde conviven una situación muy dramática, ¿no es cierto?, enfermos y todo, y una extraordinaria belleza natural. Nosotros no asociamos a Nueva York con la belleza natural, Claro, ¿no es no todos cierto? edificios, claro. Exacto, pero lugares de una extraordinaria belleza, de una belleza dramática, eh, que no es la de la Quinta Avenida, sino la de playas, la de pastizales, la de lugares hasta cierto punto que me recordaban, como digo en algún momento, a veces a Rosario. Mirá. Bueno, bien. Y sabes que hay otro punto, por ejemplo, que me sorprendió. Digo, bueno, es verdad lo que contás, pero digo, bueno, Hudson Yards, no sé si lo digo bien, o Hudson, porque decís también, ¿no? Que es como un destino en ese momento de los suicidas, ¿no? Terrible también. O sea, es un lugar donde hay, bueno, un centro comercial, edificios, pero bueno, en un momento la gente iba a suicidarse, ¿no? Y hablas un poco de gente que perdía el trabajo, cómo iba a hacer para alquilar, para pagar las cosas. Sí, 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 sí. No, la sensación de desamparo durante esos meses de la pandemia era brutal, era brutal. La sensación de incertidumbre, la sensación de desamparo y
lo ominoso de la situación, digamos. No es casual que muchas de las imágenes que me vinieron y que registré en el libro sean imágenes de muerte, ¿no es cierto? Porque eso era obviamente lo que saltaba a la vista, ¿no? Lo que Claro, todos claro. De hecho veían. ibas pasando, ¿no? Por hospitales, bueno, Claro, depósitos. sí, sí, sí. De modo Sí. que hay esa. Pero nuevamente, como en Poe, también convivía durante la pandemia lo siniestro y la belleza, ¿no es cierto? De la ciudad vacía por un lado y la belleza de todos otros sitios que te menciono, ¿no? Más allá del tema COVID y que te contagiaste al principio, ¿sentiste miedo en algún momento en todo este recorrido que hiciste? Todo el tiempo, claro, pero no era el miedo, no era miedo a que me pasara algo particularmente a mí. El miedo estaba vinculado a una situación, por eso yo, digamos, el libro lo cierro en junio del 2020, cuando, por un lado, las manifestaciones asociadas con la muerte de George Floyd cortaron la pandemia de repente, pero también porque a partir de ese momento la pandemia de alguna manera comenzó a normalizarse, ¿no es cierto? A aparecer, a volverse más previsible, se empezó a hablar de vacunas, pero hubo un periodo inicial de absoluta incertidumbre y de sensación de que la realidad está fuera de control, ¿no? Y que nadie estaba al mando de alguna manera. Acá la pandemia sucedió bajo la presidencia de Trump, que se ausentó de alguna manera en el momento del momento en que se declaró. De modo que por algunos meses fue una nación casi sin presidente, yo te Claro, diría. es terrible. Claro, terrible. Hay incertidumbre, que no sabía qué pasaba, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Así que había una sensación que yo no sé si llamarla miedo o angustia, no sé, pero una sensación, un estar atenazado por la situación, ¿no? Y bueno, vos recorrías la ciudad, después volvías y te dedicabas a escribir, digamos. Ese era el sistema, el proceso, ¿no? Sí. Escribiste bastante rápido. O sea, ¿sos de tener una escritura así, una vez que tenés la idea en la cabeza, de escribir rápido? Escribo rápido, pero tengo que decir que este libro fue escrito más rápido que lo usual, en parte porque fue yo te diría, en cierto modo, un acto terapéutico, ¿no? Claro, claro. Yo necesitaba llenar el vacío con escritura, digamos, ¿no? O Claro. con algo. De modo que hubo una suerte un amigo me decía el otro día que el libro parecía escrito en trance. Y yo no sé si es el caso, pero lo que sin duda es que fue un libro escrito de una manera un poco vertiginosa. No, la verdad que es un libro que uno empieza a leerlo y no puede parar. Las fotografías también son, bueno, son como muy lúgubres, ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que vas contando, ¿no? La historia o los lugares por los que pasaste. ¿Y cómo ha sido la posibilidad de publicar por Galaxia Gutenberg? De paso, muestro de vuelta el libro, me encantó. Atlas del Eclipse, estoy hablando con Reinaldo Ladaga. Bueno, yo había publicado mi libro anterior, una novela llamada Los hombres de Rusia, en España, en una editorial llamada Jekyll and Jill. Es un libro que no se distribuyó en Argentina, pero espero que en algún momento se publique en Argentina. Y de modo que en los últimos años he estado un poco yendo a España y todo esto. Más específicamente, el libro salió en una colección dirigida por el escritor Jorge Carrión, en Galaxia Gutenberg. Jorge ha sido durante mucho tiempo ya uno de los primeros lectores de mis libros, ¿no es cierto? De modo que se lo mandé a él solo con para que lo leyera y le dijera qué le parecía, sin saber siquiera que habían comenzado a publicar esta colección en Galaxia Gutenberg. Él lo leyó muy entusiasmado, me ofreció inmediatamente publicarlo y salió relativamente rápido No, para sí, la verdad que es una muy, muy bella edición, ¿no? La verdad que, bueno, ojalá que se acerquen y la busquen acá en Argentina, que se consigue. Para finalizar, Reinaldo, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento del libro? ¿Tenés alguna preferencia o? Lo que vos quieras, no hay ningún problema. La verdad que me gustó mucho todo.
Si querés leer el principio. A ver, déjame ver si me parece que lo más sensato es leer el primer párrafo. Vamos, sí, perfecto. Si no, es difícil seguir el hilo. Si no. Así que bueno, voy a leerlo. Hace poco leí un curioso paper publicado por un equipo de psicólogos de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte. Los profesores Daniel Wegner, T. Nickman y Kurt Gray introducen su trabajo, este paper, con esta tajante afirmación, y aquí cito a estos teóricos. Los muertos adquieren, dicen ellos, una cierta presencia en nuestras percepciones y pensamientos. Los imaginamos como fantasmas, como memorias, como residentes del cielo o el infierno. Pero al parecer la mayor parte de nosotros siente que los individuos sumidos en estados de coma persistentes son entes desprovistos por completo de presencia, meros cuerpos que carecen de toda capacidad psíquica, preservados solamente por las máquinas. El contraste nos sugiere que los vivos tienden paradójicamente a suponer que aquellos que residen en esa región biológica intermedia, al disponer de menos poderes mentales que los cadáveres, están más muertos que los muertos. Por supuesto, me dije al leer este párrafo, es así, pero no pensaba en los humanos que persisten en tal infortunada condición, sino en la ciudad de Nueva York durante los primeros meses del año 2020. Voy a leer el siguiente párrafo. Como les habrá pasado a ustedes, he visitado varias ruinas de ciudades antiguas y pueblos industriales antes prósperos y ahora abandonados. Estos sitios nos fascinan porque la muerte que un día les tocó no ha podido acallar las resonancias que atraviesan sus vacíos. Pero nada resonaba en el aire tieso y rígido de la Nueva York de la pandemia. Y si atisbábamos algún bulto moviéndose frente a los palacios de hielo de Wall Street, o una ronda de siluetas celebrando viejos festivales en las pantallas de una tienda, no pensábamos en esos solemnes espectros de las leyendas que punzan con el alfiler de su mirada nuestros terrores más ocultos, sino en los monigotes de cartón que nos confrontan en los trenes fantasma de los parques. Hay una gravidez propia de las arquitecturas que sus habitantes hace tiempo han desertado, pero Nueva York era una criatura tan famélica y tumbada que nos costaba recordar que había sido capaz de animarse, de vibrar. La luz tajante de la primavera nos dejaba verle el esqueleto, y el esqueleto era un montaje de huesos de varios animales, unidos por grampas y cordones, colgados de una viga entre las chapas de un galpón en un embarcadero incógnito. Estaba más muerta que los muertos. Impecable, la verdad, un gran inicio. Reinaldo, muchísimas gracias por esta charla, me encantó. Gracias por viendo este video. Muchísimas gracias. Bueno, a Un vos. abrazo grande. Chao, Chao. chao.